Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo nuestro programa Integrando, el programa del Instituto de Medicinas Integrativas de todos los jueves, que el día de hoy estoy muy contento, muy emocionado también porque vamos a tener un súper programa, un programa muy interesante que hemos preparado con toda la intención de poder compartir con ustedes un tema que es de mucho interés, también siempre es de mucha actualidad porque tiene que ver con algo que en ocasiones no nos gusta, de lo que no nos gusta hablar, pero es inevitable también y es de los duelos o de las pérdidas. Así que el día de hoy vamos a presentar un programa muy interesante que es Aprendiendo a sanar mis pérdidas y además es algo muy especial porque el día de hoy tenemos nuevamente un invitado y este invitado ya seguramente ustedes lo van a empezar a identificar porque va a estar colaborando con nosotros en un tema que es realmente muy valioso, muy interesante y que puede ayudar a muchas personas a encontrar una nueva perspectiva de esos pérdidas, de esos duelos que están viviendo. Así que en un momento más vamos a conectar directamente con Javier Villalobos, que es un tanatólogo, es un biotanatólogo integral que seguramente va a poder hacer muchas apreciaciones de estos conceptos que nos pueden ayudar a manejar el duelo, que nos pueden ayudar a manejar las situaciones de pérdidas que después de la pandemia que vivimos, pues dejó a muchas personas afectadas y que con estas herramientas pueden ayudar a que sea todavía más leve o mucho más fluido este proceso de transición emocional cuando se pierde a un ser querido o como lo vamos a ver, no solamente tiene que ver con las pérdidas de alguna persona o de un ser querido, sino cubre otros aspectos también muy relevantes. Así que vamos a iniciar con este tema que se llama Aprendiendo a sanar mis pérdidas. El día de hoy, como ya les decía, es un tema muy interesante. Así que vamos a entrar de lleno y quiero empezar con esto que es una definición de duelo, y el duelo es el periodo de luto después de una pérdida. Es el proceso de duelo psicológico que combina una serie de emociones como la tristeza, la insensibilidad, la culpa, la ira o el arrepentimiento que cambian gradualmente con el tiempo hacia una aceptación de la pérdida. Así que esto es, digamos, una definición muy general, genérica de lo que es el duelo, pero que nos sirve como punto de arranque para poder entrarle a este tema, que es muy valioso. Y en México nosotros estamos como mexicanos muy cercanos a la muerte por esa visión tan particular que tenemos hacia la muerte misma y somos, por ejemplo, un referente en otras culturas, en otros países, cuando ven cómo nos relacionamos con la muerte, les parece raro, les parece un poco curioso la manera en la que se visualiza y se vive también el proceso de muerte o pérdida de algún ser querido en nuestro país. Y obviamente tenemos una fecha que además está muy cercana en estos días, que es el Día de Muertos, y que es una tradición mexicana que, como ustedes ya lo saben, está llena de colores y sabores, y en esta fiesta se honra a los muertos, quienes hacen sentir su presencia entre los vivos, y además nos ayudan a poder vivir la experiencia de muerte, de pérdida, desde un punto de vista muy diferente. Quiero recordarles que el origen del Día de Muertos en México es desde la etapa prehispánica, hace 800 años antes de Cristo, y definitivamente tenía que ver con muchas cuestiones rituales en nuestro México prehispánico y que vino a ser un sincretismo o una mezcla con la religión católica que fue traída por los españoles en 1521 con la conquista. Se genera un sincretismo entre las costumbres españolas y las indígenas y se celebra a todos los santos y a los fieles difuntos y el festejo se traslada al 1 y el 2 de noviembre. Y como ustedes ya saben, dentro de las actividades importantes del Día de Muertos, pues son la ofrenda de muertos, la visita del cementerio, del panteón y las calaveras que pueden ser literarias. Recuerden ustedes esos versos que se construyen, que en algunos casos lo tomamos con mucho sentido del humor y que tiene que ver con pues esta irreverencia de alguna manera o este contacto, esta
pues no sé, es una manera diferente de percibir la muerte. Así que vamos a seguir adelante con este tema y vamos a entrar aquí con algo que seguramente nuestro amigo Javier nos va a poder ampliar mucho más esta información, y se trata de lo que es el duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues el duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida de cualquier objeto de apego. Cuando hablamos de duelo, generalmente se nos viene a la mente la muerte, pero las pérdidas pueden ser muy diversas, y aquí les muestro algunas imágenes, no sé cuál de estas les haga sentido, pero son algunas de las pérdidas que pueden generar un duelo, y que pueden ser desde el cambio de una ciudad, una ruptura amorosa, un cambio o un despido o una pérdida de una empresa. Cuando nosotros nos despiden o nosotros decidimos cambiar de actividad laboral, pues también se genera una especie de duelo porque es una pérdida. También la enfermedad, cuando sentimos cercana a la muerte, cuando empezamos a sentirnos enfermos, cuando sentimos que esa fuerza vital empieza a variar, también entramos en un proceso de pérdida, un proceso de duelo. Y también se presenta esto cuando hay algún tipo de pérdida de alguna función motriz. Así que todo esto impacta este proceso que afecta a nuestra psique. Dentro de los síntomas o los signos que se presentan en los primeros meses tras la pérdida, podemos encontrar la tristeza, que es muy común, pues ¿cómo podríamos pensar que no? Llanto fácil, dolor y pensamientos constantes sobre la persona fallecida o la situación de pérdida, la falta de concentración, dificultad para llevar a cabo actividades cotidianas, poca capacidad para disfrutar de actividades placenteras y alteraciones del sueño y del apetito. Así que esos son algunos de los síntomas o los signos más importantes que se presentan en los primeros meses de sufrir esta pérdida. El proceso de duelo tiene diferentes etapas que pueden presentarse de manera paulatina o simultánea, y cada una tiene sus propias características. Seguramente si ustedes revisan este proceso de duelo, pueden encontrar que tiene diferentes etapas. Yo les voy a mostrar 5 que fueron las que encontré y que se inician por la negación. La negación es la primera de las 5 etapas del duelo, y en ella se tienen sentimientos de irrealidad, de incertidumbre, en la que las personas muchas veces se preguntan, esto no es real, esto no me está pasando a mí, y al mismo tiempo rechazan lo sucedido y muchas veces tienen falta de afecto, es decir, se sienten alejadas de poder contactar nuevamente con su propio afecto y con el afecto hacia el exterior. Otro síntoma, otro signo muy importante u otra etapa de este proceso de duelo es el enojo. Es la segunda fase y es aquella en la que las personas tienen sentimientos de ira, frustración e impotencia ante la pérdida. Y muchas veces se culpa a un tercero y se culpa a alguien más. Por ejemplo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué la vida me odia? Y seguramente a ustedes se les puede venir alguna otra palabra, alguna otra frase que implique enojo cuando tenemos un tipo de pérdida. El siguiente proceso en este duelo es la tercera fase y es la negociación interna, y es en la que las personas buscan hacer pactos para recuperar lo que han perdido, así como ver la realidad de los hechos y las situaciones reales. El siguiente paso en este proceso de duelo es la depresión. En esta cuarta fase en la que las personas entienden todo lo que involucra una pérdida, hay sentimientos de ira, de enojo, desesperanza y muchas veces pérdida de motivación. Muy bien, esa es la cuarta fase. Y por último, en este proceso que yo encontré, es la aceptación. En esta etapa es donde las personas llegan a un estado de calma y comprenden que todo lo que sucede en la vida es parte del proceso, y que una vez que reconocemos esto, una vez que abrazamos nuestro propio sentimiento y reconocemos que eso está sucediendo en nuestra vida, entonces solo entonces podemos seguir adelante. Muy bien. Se espera que tanto los síntomas como las etapas disminuyan y pasen después de unos meses. Si esto no ocurre y por el contrario se intensifican, es necesario consultar a un especialista, ya que puede tratarse de lo que se denomina en algunos
sectores de este proceso psicológico, se le denomina duelo complicado y requiere de ayuda profesional para superarlo. En el Instituto de Medicinas Integrativas, sabedores de que este es un proceso que puede complicarse y además de que puede complicarse, pues es sumamente profundo, doloroso y que puede trastornar la vida de alguna persona o de una familia completa, y eso lo pudimos ver en el periodo de la pandemia, donde hubo muchas personas que perdieron a sus seres queridos, pues es ahí cuando necesitamos la ayuda profesional. Así que ya sabiendo esto, pues qué mejor que un profesional, que un experto nos pueda compartir toda su experiencia y todo esto que nosotros denominamos el manejo de la pérdida o del duelo. Y bueno, vamos a aprovechar para para saludar a Yoli Pérez, que nos está escuchando, que nos está viendo, y dice: hola, buenas noches, un gusto saludarle, bendiciones. Muchas gracias, Yoli. Yoli es una de nuestras seguidoras más importantes de la comunidad del instituto, así que agradecemos su presencia. Y así que sin más, le damos la bienvenida a Javier Villalobos, que es nuestro tanatólogo de cabecera de tanatología integral y que está aquí con nosotros en el instituto y que seguramente, si no sucede otra cosa, él va a seguir aquí colaborando con nosotros para ayudarnos a compartir esta información que seguramente puede aliviar, ayudar y a dirigir este proceso para que sea transitable de una manera mucho más, pues no sé si decir suave, pero sí consciente tal vez, para que este proceso sea más fácilmente atendido. Así que, Javier, buenas noches, bienvenido a este programa y queremos escuchar la voz de un experto en este proceso de duelo. No sé si pudiste ver lo que yo platiqué, pero eso es apenas un esbozo de lo que seguramente tú nos puedes compartir de estos procesos terapéuticos, estos procesos emocionales, personales, que, como dije yo, trastornan la vida de las personas. Así que adelante, Javier, ¿qué nos puedes tú comentar en este día? Bueno, primero que nada, agradecerte, Carlos, nuevamente la invitación. Es un verdadero privilegio, un honor sumarme al proyecto del instituto. Creo que en esto último que acabas de decir, justamente está el sentido y la razón de cómo es que la biotanatología, que es la práctica que yo realizo, la integración de la biología con la tanatología, con un enfoque integral, ¿no? Así como la visión de este instituto pretende, ¿no? Integrando, ¿no? Este es el nombre del programa que tú estás manejando y creo que refleja muy bien lo que es no ver la vida como algo separado o como la ve la academia, ¿no? La academia lo ve como, pues, un todo que se puede dividir en partes y se cree que, pues, a partir del estudio de las partes se puede llegar al todo, ¿no? Pero la visión holística que se maneja en este instituto nos permite ver que en realidad, pues, somos un todo y que no hay separación en nada y menos en el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, pues, está integrado también. Y por eso a mí me gusta mucho esta metáfora de ver la vida como una escuela. Y cada una de las situaciones que pasamos, pues es una oportunidad de aprendizaje. Por eso este título de la conferencia de hoy me parece muy, muy pertinente, porque cada una de las pérdidas y experiencias dolorosas que vamos teniendo en la vida, pues en realidad a lo que nos está convocando es a aprender algo. Y yo creo que pues la vida a veces nos pone en un examen muy difícil cuando los duelos son pues muy complicados, ¿verdad? A veces hay formas de explicarlos muy metafóricas. Duelo pues se dice, por ejemplo, que es como cuando te pasa una aplanadora encima o cuando te dejan fumigado o te dejan un huracán, ¿no? Es una experiencia que nos altera de una manera tan brutal que no sabemos qué hacer. Estamos muy confundidos, no sabemos
por dónde encontrar la salida y recuperar nuestro estado, digamos, natural del ser, ¿verdad? Es algo muy, muy complicado y difícil. Y bueno, para mí, pues, hablar de esto tiene mucho que ver también con la salud, tiene que ver mucho con, como tú decías en tu presentación, que es un excelente encuadre de esta plática, tiene que ver con muchas emociones que si no se trabajan, si no se detectan, si no se ventilan, pues se pueden convertir en una enfermedad. De hecho, prácticamente podemos decir que ya actualmente se reconoce que no hay una separación entre el cuerpo físico y los síntomas de una enfermedad y las emociones, ¿verdad? Antes sí se ponía más como en tela de juicio esta relación, pero cada vez más se reconoce que están ligadas las emociones y también, bueno, pues los pensamientos y las emociones pues, están muy, muy interrelacionadas. Entonces, lo que nosotros creemos acerca de la muerte, obviamente, repercute en lo que sentimos y también en lo que somatizamos o dejamos de somatizar, dependiendo de cuáles son nuestras creencias acerca de lo que estamos viviendo. Y también, bueno, pues en esta mirada de la biotanatología se integra la visión espiritual, que nos permite encontrarle un sentido espiritual, imaginando que la vida pues es también como un libro y que cada una de las páginas de ese libro es como esta encarnación que estamos teniendo en este momento, viendo desde aquí y la ahora, y que obviamente pues estamos escribiendo pues un tratado de lo que es nuestra evolución espiritual, ¿no? Con las diferentes encarnaciones que vamos teniendo. Esta es la perspectiva, digamos, de la tanatología, que no ve la muerte como el fin, un proceso continuo de... Entonces, encantado de la vida de poder contestar las preguntas que vayan surgiendo del público. Me interesa mucho esta que se pueda dar y también que veamos esta conferencia como un preámbulo a lo de mañana, la actividad de mañana que tenemos programada, que seguramente pues va a dejar algo significativo en las personas que se acerquen, ya sea de manera virtual o presencial, a recibir esta experiencia, ¿no? Muy bien, Javier. Fíjate que precisamente en este proceso, algunas personas me han preguntado, bueno, pero ¿qué es la tanatología? ¿Cómo me puede ayudar? Muchas personas, inclusive, no saben que hay una herramienta que puede ayudarlos para salir de este proceso, ¿no? Que si bien tiene pues un bucle en el que se va resolviendo de manera intuitiva este proceso de autosanación, pues algunas personas podemos quedar atrapadas durante mucho tiempo, años o inclusive toda una vida en este proceso de resolución de una pérdida. Yo te puedo comentar que aquí en el acompañamiento que hacemos a las personas en el instituto, podemos descubrir que algunas personas que están en un estado depresivo profundo, a veces ese estado depresivo proviene de una pérdida, ¿no? Y no necesariamente de una pérdida de un ser querido, como lo mencionamos hace un momento, sino también de su pérdida de un trabajo, que se cambiaron de ciudad, tuvieron una ruptura amorosa, un divorcio, una separación, una infidelidad inclusive, y todo eso viene a trastocar esa parte pues medular del individuo que le genera pues una desconexión. Es lo que yo digo sin ser un experto, Javier. Si hay algo que yo esté diciendo de manera equivocada, pues te pido que me corrijas, porque la idea de este programa es que las personas puedan conocer que hay herramientas para poder surgir o resurgir nuevamente y además con mucho más aprendizaje, ¿no? Porque si bien es un golpazo, si bien es un huracán, como tú lo mencionaste, que te puede dar una revolcada de la que es posible que te cueste mucho trabajo levantarte, pues una vez que te levantas, creo que seguramente te levantas fortalecido. Entonces,
me preguntaban, bueno, la conferencia, ¿de qué se trata? ¿Qué es la tanatología? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sé que necesito esa ayuda? Y te decía yo que aquí en el acompañamiento, en las consultas, hay muchas personas que conocen lo que es tanatología, porque inclusive se ofrece en el ISSSTE o en el IMSS, se ofrece como esta ayuda cuando hay algún tipo de pérdida, pero algunas otras personas no, y lo viven y lo sobreviven y lo transitan con sus propias herramientas, que a veces les cuesta mucho porque no saben cómo está sucediendo esto. Tenemos aquí una pregunta de Irene, la doctora Irene, que nos está acompañando desde otro lugar, no pudo estar por acá. Dice: hola Carlos, hola Javier, ¿qué puede hacer que el proceso de duelo se complique? Sí, muy bien, Carlos. Primero voy a contestar la pregunta que me haces tú y después contestamos a Irene. Muy bien. Mira, la tanatología es algo relativamente nuevo aquí en México, pero sobre todo en Estados Unidos, digamos, con el trabajo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, surge como una ciencia que cada vez ha venido ganando más adeptos. Y Kubler-Ross pues fue una persona que traía una energía muy poderosa, apenas empezó 2 kilos, ¿no? Cuando nace, pero lo que hizo fue toda una revolución en el área de la medicina psiquiátrica al trabajar con el de la vida, que escribe autobiográficamente, nos deja ver todo lo que tuvo que vivir y pasar para, pues, acuñar, pues, digamos, esta palabra de manera seria y profesional, de tal suerte que los médicos actualmente y los científicos de la vida, pues cada vez más se convencen de la importancia de ver esto, del proceso del duelo, como algo que se puede estudiar científicamente, que tiene, pues, digamos, pues toda una lupa que se puede poner ahí para indagar qué pasa a nivel muy preciso y fino en la parte de la mente humana, ¿no? Ya se reconoce, por ejemplo, que pues un duelo pues no es una enfermedad, ¿no? Sino que es un proceso que se detona y que pues obviamente pues no requiere una medicación como tal, ¿no? Sino es todo un síndrome de aspectos psicoemocionales. Es un llamado del espíritu para dar un salto importante en su evolución. Y bueno, pues hay antecedentes muy antiguos en la evolución de la especie humana de cómo el cuidado de un ser humano por otro ha sido, pues, nos ha acompañado desde que somos una especie con características de sociabilidad, ¿verdad? Se dice que esos primeros fósiles en donde aparece un hueso que ha sido fracturado, que se ha recuperado, son los primeros indicios de que el ser humano se ha logrado sanar siendo receptor de los cuidados de otro. Entonces, desde ahí empezamos a ver evidencias de que siempre en esta forma social del ser humano, pues ha habido esa tendencia, ese instinto de cuidar al otro, ¿no? Y bueno, pues yo tengo referencias por ahí en Egipto de un club que le llamaban el Ojo de Horus, donde la gente se podían retirar a un bien morir, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ha habido como en la historia de la evolución humana, en diferentes culturas, diferentes intentos por acompañar al ser humano en sus momentos de vulnerabilidad, y que Kubler-Ross pues viene como a poner en la mesa pues, del ámbito médico y científico, ¿no? Y que pues gracias a ella también pues muchas personas que han acercado a esta ciencia. Ahorita en las redes sociales hay muchísima información. Si buscan tanatología van a encontrar ahí material muy valioso, podcasts, entrevistas, en fin, que les pueden ayudar.
Y bueno, no sé si la respuesta a tu pregunta, si estés contento con esa respuesta o quieras que abunde un poquito más al respecto. No, está bien, me parece suficiente. Bueno, entonces vamos a contestar, Irene. ¿Qué puede hacer que el proceso de duelo se complique? Sí, mira, por ejemplo, lo primero que me viene a la mente es que hay, en esta tipología de los duelos, ¿no? Hay una clasificación que habla de que, por ejemplo, hay duelos que son no autorizados, por ejemplo, ¿no? Son aquellos duelos en donde, por ejemplo, eh, la familia, ¿no? Minimiza lo que está pasando una persona. Por ejemplo, cuando se pierde una mascota, ¿no? Pues, mucha gente dice, pues sí, pues era un animal, ¿no? O sea, ¿por qué te duele tanto? Entonces, es una verdadera pena que no se le dé, pues, validez a lo que el ser humano siente cuando pierde algo que es valioso. Un animal puede tener una conexión muy profunda con una persona y si no se reconoce, si no se le da esa posibilidad de vivir con impecabilidad ese duelo a esa persona, pues puede ser que si ella misma no se da permiso de sentir ese dolor, pues evidentemente en una interna que evita que, ¿no? También me viene a la mente esto que pasa cuando hemos perdido a un ser querido y somos el cuidador primario, ¿no? De esa persona. Y todavía de nosotros depende pues mucho de lo que suceda con la familia después de que falleció, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí en una labor de contención y se nos puede complicar nuestro duelo si poniendo en aras de salir de la situación por estar atendiendo los aspectos prácticos de la familia o por sentir que somos el sostén, por ejemplo, de una familia, a veces no nos damos ni el tiempo ni el permiso de sentir nuestro dolor y de poderlo compartir con alguien que nos escuche con empatía, sin juicio, y que nos ayude a sanar, ¿no? Entonces también está pues este asunto de que las personas que están trabajando y tienen su duelo y pues en ese trabajo pues a veces las exigencias son muchas y se nos pide regresar pues al trabajo prácticamente nos dan 2 días o 3 cuando mucho, ¿no? Y nosotros pues, en el trajín del trabajo pues no nos hemos dado el permiso de acomodar todo eso que se está moviendo, ¿verdad? Entonces también eso puede hacer lo que se llama el duelo pospuesto, ¿no? No se elabora con toda la profundidad que un duelo requiere. También es una herida del alma muy fuerte, que necesitas un periodo de convalecencia, perder a un ser querido, es como salir de un hospital después de una cirugía del alma, ¿no? Pues imagínate, si después de eso tienes que regresar a trabajar, pues no hay como mucho chance, ¿no? Sí, definitivamente sí, es así. Fíjate que ahorita que platicas respecto a la pérdida de una mascota que pudiera ser trivial, como tú bien lo mencionas, a veces podemos, o yo he sido insensible cuando alguien dice que perdió a su mascota y yo he pensado así, pero ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Pues eso depende de la educación. Yo te puedo decir que a mi mamá no le gustaban las mascotas, espero que no me esté escuchando ahí, si no se va a sentir aludida, pero no tuve mascotas. Entonces, cuando yo veo que alguien tiene mascotas, pues simplemente lo observo, pero cuando
inclusive aquí en terapia llegan personas que vienen a terapia porque perdieron a su mascota y están deshechos. Entonces me cuesta un poco, o me había costado un poco, hacer conexión con ese sentimiento porque no lo he experimentado, no lo experimenté cuando era jovencito o niño y diciendo mi perro, mi gato o cualquier tipo de mascota que pudiera haber tenido. Sin embargo, se puede percibir el dolor, se puede sentir esa sensación en las personas. Y bueno, eso hablando de una mascota, pero hablando de un ser humano, hablando de tu padre, de tu hermano, de tu esposo, de un familiar, pues eso, como tú dices, es como salir del hospital y requiere una convalecencia que puede ser afectada por eso que tú dices, a lo mejor el no poder expresar, el no permitirse sentir ese dolor y que seguramente pues se va encarnando, se va profundizando porque se tiene que liberar. Entonces, pues, ¿qué más que saber pues que hay un proceso? Y eso es precisamente lo que nos gustaría que llegara a la comunidad, el saber que este no es un proceso, bueno, no sé, ¿tú cómo lo podrías ver? ¿Crees que es un proceso como un parto que es natural y que debemos de dejar que transite solo? ¿O necesariamente debemos buscar soporte, ayuda? ¿Qué podrías decirnos al respecto, Javier? Mira, digamos que no hay nada escrito en letras de oro aquí. Hay personas muy resilientes que ya por naturaleza traen pues la capacidad de superar sus pérdidas, ¿no? Y han seguido en la vida después de situaciones muy complicadas, porque tienen esa conexión con algo superior y que les ayuda pues a salir adelante sin el apoyo de nadie, ¿no? Pero hay otras personas pues que tienen quizás más vulnerabilidad, que también tienen más apertura a recibir ayuda. Y esas personas pues pueden gozar de las bondades de este acompañamiento, ¿no? Ahora, sí es un proceso que también, de hecho, voy a decir que algo que lo complica es que si no se entiende como tal, si se cree que pues es una situación que se puede tratar con medicamentos o bien con el uso de sustancias como el alcohol o las drogas, por ejemplo, ¿no? Para que no te sientas tan mal, ¿no? Esta idea de hedonismo, de creer que la vida es pues como un viaje a Disneylandia en donde siempre vamos a estar felices. El duelo pareciera ser como un estorbo a esa felicidad tipo Disney, ¿verdad? Pero lo puede complicar mucho el no darse ese permiso de verlo como algo doloroso que requiere, pues, que veamos que nuestro corazón, digamos, es una brújula y nosotros estamos en un laberinto que no encontramos la salida cuando estamos en el duelo, ¿no? Entonces, esa brújula que es nuestro corazón nos va a ir diciendo cómo cada una de esas emociones que llegan en el duelo, pues tienen un mensaje para nosotros. Es como esa brújula que nos va a ir diciendo por dónde, ¿no? Vamos a ir sintiendo el proceso y al mismo tiempo de sentir, vamos a ir haciendo algo para que esa emoción transite a otro estado, ¿no? Para que cambie a otro estado, ¿no? Así que, por ejemplo, el enojo, me preguntaban por acá, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Porque, o sea, a veces, digamos, esta idea de que el enojo es un enemigo o algo que no queremos sentir, y perdemos ahí pues la posibilidad de reconocer que es una emoción muy valiosa que, por ejemplo, nos puede evitar una depresión tremenda, ¿no? Si nosotros usamos esa energía psíquica que el enojo tiene para resolver asuntos de nuestra vida, han sido tratados con justicia o con dignidad. A veces por eso hay una ira detrás. Está muy inquistada en nuestra memoria celular muchas veces y que viene de otras generaciones también incluso, ¿no? Entonces es muy importante mirar este
enojo como una emoción que si la elaboramos, si la trabajamos, si aprendemos cómo lidiar con ella, ¿no? Hacer una descarga, por ejemplo, ¿no? Nos da la posibilidad de ver con más claridad qué es lo que hay detrás, por qué está surgiendo de manera tan abrupta y violenta este enojo. ¿Cómo afecta nuestras relaciones? Pues también eso se puede ir resolviendo en la medida en que estamos acudiendo a lo que es el mensaje que este enojo tiene, ¿no? Entonces, como te decía, en tu corazón, la salida de ese laberinto a que la brújula nos va a conducir, pues finalmente es algo similar a lo que es elaborar un duelo. Muy bien. Sí. Javier, aquí yo preguntaría, retomando la pregunta que hizo Irene, ¿cómo puedo saber que estoy en un proceso de duelo complicado? Esa sería mi primera pregunta. Ahorita que tú estás hablando, me vino a la mente algunas interacciones con algunas personas en las que tal vez para las demás personas es muy obvio que aún sigues dentro de ese proceso sin resolver de una pérdida. Me ha tocado, bueno, tal vez esto pueda sonar frío, siento que me debo de ir con mucho cuidado porque pues es un tema que puede ser sensible y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda estar atrapado en un duelo por la pérdida de un familiar, sobre todo padre o madre, y que tú ya lleves, seas un adulto casi, pues ya arriba de los 40 años y que sigas llorando esa pérdida, ¿no? Te digo, puede parecer frío esto que digo, las demás personas pueden darse cuenta, pero lo importante es cómo me doy cuenta yo. Ahora que estoy haciendo esta investigación, puedo darme cuenta que inclusive yo te puedo compartir que pude haber estado en un duelo durante mucho tiempo y no ser consciente de eso. Mencionabas tú ahorita que algunas personas pueden utilizar el recurso del enojo como una alternativa más intensa, más fuerte, más poderosa, no sé, tal vez dependiendo de la personalidad. Utilizar este enojo para no caer en depresión. Qué interesante es eso, ¿no? Porque a veces decimos, oye, tú, o como hay una frase aquí en Chiapas que dicen, tú solamente enojada estás contenta, ¿no? Pero entonces pareciera que es una herramienta, ¿no? Más que, más que un estado, más bien es como una herramienta. Y bueno, te hice dos preguntas y aquí tenemos otras preguntas y vamos a darles, ahorita les voy a mostrar, dice Lucía Obando, muchas buenas noches, Lucy, nos sigue desde Tuxtla, dice, ¿se puede hablar de un tiempo para vivir el duelo? Bueno, pues ahí queda en el tintero también, Javier, ahorita las vamos a retomar. Y luego también tenemos a Beatriz Momor, que dice, buenas noches a todos, ¿qué pasa con el duelo cuando no se nos permite vivirlo porque la familia no lo permite? Wow, esa no me la sabía, mira nada más qué intenso puede sonar eso. Y bueno, pues ahí están esas preguntas, Javier. Primero yo te pregunté, ¿cómo puedo identificar que estoy en un proceso de duelo complicado? Y tal vez eso da pie a la siguiente, ¿cómo saber que estoy viviendo un duelo y que no he podido salir de él? Y sí, después regresamos a las preguntas. Sí, mira, justamente para eso es que Kubler-Ross propuso este mapa de las etapas del duelo, ¿sí? Y lo hizo, digamos, de una manera muy seria. Ha tenido muchísimos casos. Cuando Kubler-Ross daba una conferencia, había muchísimas personas asistiendo a sus conferencias, ¿no? O sea, realmente ahí la tanatología en Estados Unidos, cuando en la época de Kubler-Ross, si tú lees La Rueda de la Vida, te vas a dar cuenta del interés que había. Ella, pues, digamos, investigó muchos casos, entrevistó
a cientos de moribundos, y en este libro sobre los moribundos describe pues todo ese trabajo tan serio y tan profesional de acompañarlos y todos esos patrones que se dan durante ese proceso. Y bueno, por eso nos propone pues esas etapas que no suceden siempre así de manera lineal, ¿no? A veces, digamos, pasas de una etapa a otra, ¿no? Pero ella propone estas 5 que tú mencionaste, son las 5 etapas que ella propone y que no es el único modelo para explicarlo. Hay otros modelos de otros especialistas, otros cocinan 7, otros ni siquiera se atreven a proponer un número de etapas, sino hablan pues más bien como de un patrón que es, dependiendo de la persona, ¿no? Pues va a ir como expresando de manera única e irrepetible, ¿no? Cada persona es diferente, entonces no todos los podemos encajonar en un mismo perfil. Y además, cada duelo tiene su propio perfil emocional. No es lo mismo pues perder tu trabajo, ¿no? Que tiene un perfil también, sobre todo para los varones, ¿no? En nuestra sociedad. Es un duelo súper complicado, te digo por experiencia. Y también, bueno, no es lo mismo perder a un ser querido muy entrañable también, ¿no? Perder, pues, tu anillo de compromiso, por ejemplo, ¿no? También, a veces los objetos pueden doler mucho si se pierden, ¿no? Y un poco el trabajo de elaboración del duelo nos lleva a esta sensación de decir, bueno, sí, ok, he perdido algo, pero este proceso finalmente me ha llevado a volver a empezar una nueva vida, considerando pues que también a mí me va a tocar en algún momento hacer esa transición. Y bueno, pues tengo aquí la gran oportunidad de desplegar todo el potencial como ser humano que tengo y de tocar esa nota que me toca ejecutar en la Sinfonía de la Vida, que nadie más va a hacer. Entonces, finalmente ese es el sentido espiritual que puede tener una pérdida tan grande, ¿no? Y cuando tú te has enfrentado a la posibilidad de que tú también vas a morir, es una posibilidad además que es segura, es una asignatura obligatoria en la escuela de la vida. ¿Sí? Entonces es cuando empiezas a tomar en serio la vida, ¿no? Y empiezas a hacer de tu tiempo algo muy, muy preciado y muy, muy valioso. Ya no se te va en cosas que no son ni urgentes ni importantes, sino que realmente estás conectado con algo que es verdaderamente significativo, porque queremos llegar a esos últimos momentos en buena forma. Queremos llegar pues con las manos abiertas, ¿no? Y haber soltado pues todo lo que ya no necesitamos y pues con abiertas, llenas de experiencias y de esperanza para este momento, ¿no? Ok, creo que Lucía está preguntando algo, voy a contestar, que si se puede hablar de un tiempo para vivir el duelo. En realidad, como les decía hace rato, cada persona es única e irrepetible, no creo que haya una receta que funcione para todos, pero sí, dependiendo de la magnitud del duelo y del grado de desafío que nos presente, pues es el tiempo que necesitamos para irlo procesando. Y además, si tenemos pues el acompañamiento y la ayuda profesional, obviamente, pues la hipótesis es que ese duelo va a sanar antes, que si estamos tratando de resolver nuestros propios recursos y no tenemos pues esa capacidad de resiliencia, ¿no? Que a veces, pues sí, como te decía, de manera natural existe en algunas personas, ¿no? Otra pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos otra pregunta ahí. Sí, ¿qué pasa con el duelo cuando no se nos permite vivirlo porque la familia no lo permite? Eso sí es un duelo no autorizado, así se le conoce en esta clasificación de los duelos. Y pues lo más importante ahí hacer es que cada persona que está siendo afectada, en este caso, se atreva, dé permiso de tocar su propio dolor
más allá de lo que otras personas le exijan, o otros mandatos haya de por medio, ¿no? Entonces aquí la chamba pues consiste justamente yo por ejemplo utilizo mucho un ritual que consiste en hacer una carta de autopermiso, es decir, si a mí no se me está entiendo porque la familia no ve con buenos ojos pues este duelo, pues que yo mismo me escriba un permiso para darme pues esa chance de tocar con mi dolor y entonces emanciparme un poco de estas presiones sociales que de repente aparecen cuando estos duelos no autorizados se presentan. Muy bien. Aquí Irene también dice, en ocasiones el duelo revela, hace visible la profundidad del vínculo afectivo, como en el caso de nuestro artista favorito o un programa de televisión. ¿Qué podríamos decir ahí, Javier? Sí, hay toda una gama de posibilidades en el duelo. De hecho, mira, en mi formación como tanatólogo, yo tenía una maestra que me dijo una vez, mira, cada vez que tú vas y observas un atardecer, ¿no? Haz cuenta que estás despidiendo a un buen amigo, que nunca vas a volver a ver, ¿no? Esa metáfora a mí me impresionó mucho porque entonces me hizo pensar que en realidad hay tantos tipos de duelo, ¿no? Tantas formas de vivirlo. Por ejemplo, un día que no viviste como el día más feliz de tu vida, pues de entrada puede ser un duelo, ¿no? Se te fue esa gran oportunidad. Te la pasaste pues en depresión, mal, y además no lo hiciste de manera muy consciente, ¿sabes? Sufriendo, más bien, bueno, pues hay un duelo ahí también, ¿no? Entonces, ciertamente hay vínculos que tenemos con, por ejemplo, cuando murió John Lennon, ¿no? Después de que lo asesinan en Nueva York, pues a mí me impactó mucho, ¿no? Pues amaba la música de los Beatles y bueno, pues pérdidas hay de todo tipo y a cada instante en esta escuela de la vida, ¿no? Y entonces, pues la invitación que la vida nos hace es aprender algo de cada una de ellas, ¿no? Cada una de esas pérdidas nos deja aprendizajes y cuando llegamos, digamos, al final de nuestros días, haciendo uso de todo ese aprendizaje, pues nos convertimos en abuelitos, ya pues con esta sabiduría que ayuda a acompañar a sus últimos, en sus aprendizajes también, ¿no? Cuando uno ya está pues cerrando, pues encuentra pues esa unidad, esa calma que todo ese aprendizaje de toda la vida pues nos ha traído. Por eso también es muy importante honrar estos y las culturas que se han dado ese permiso de generarlos y crearlos, ¿no? Así es. Muy bien. Fíjate también que me pregunto, no sé si lo dijiste tú en la plática anterior o no sé dónde lo escuché, que si es posible que yo, sabiendo a nadie, bueno, para mí es muy claro que este tema no es muy atractivo porque habla de la muerte o porque intuimos que habla de un duelo, de la pérdida de algo, y no nos gusta acercarnos a ese tema. Entonces, no es un tema que despierte demasiada pasión, digamos, pero me pregunto yo, si yo sé que estoy cercano a la muerte, bueno, eso también es algo, pues, pudiera sonar ridículo, ¿no? Porque nadie tiene la vida comprada, pero si me estoy acercando, si tengo un diagnóstico, una enfermedad, si estoy sintiendo que voy a morir, ¿me convendría aprender sobre esto? ¿Alguien habló sobre el bien morir, tal vez? Me pregunto yo si esta charla que tenemos para el día de mañana puede servir para cualquier persona, independientemente de que tenga un duelo o no, o a lo mejor ahorita está descubriendo que puede estar en un duelo y que no se había dado cuenta,
¿Qué nos puedes decir de esto, Javier? Sí, por supuesto que la tanatología, o en este caso, pues la biotanatología, que no es otra cosa que la tanatología, pero con la mirada de un biólogo, que también, bueno, pues ha indagado pues, en temas de espiritualidad y de educación, ¿no? De cómo compartir, pues, esos aprendizajes. Como te decía yo hace rato, hay mucha información de lo que ya se dijo acerca de lo que es un duelo, pero también hay toda una aventura en el descubrimiento de lo que está por decirse acerca de, y cada persona tiene algo que decir acerca de su propio proceso. Cada persona tiene la posibilidad de descubrir sus propias verdades, y esto se da mucho de la mano del trabajo con su propio corazón, que es algo que también estoy descubriendo mucho gracias al trabajo de Bianca, que me está acompañando. Y que, bueno, pues de alguna manera, pues es como un libro, ¿no? Consultar este libro que es nuestro corazón, a veces a sorprender, porque obviamente eso no se ha dicho en ningún lado, ¿no? Es algo que está ahí esperando ser revelado y descubierto por cada quien, ¿no? Entonces, mi trabajo con esta mirada de la biotanatología y con esta formación en temas de educación, pues ofrece esas posibilidades, y el día de mañana, sí, justamente las vamos a poner en práctica, y vamos a ver las bondades que tiene justamente esto de estar conectándonos con la idea de que vamos a morir, ¿no? Decía Carlos Castaneda, bueno, pues que es como un pajarito que tenemos aquí, que está volando y que nos está recordando, oye, ¿no será hoy? ¿No? Puede ser hoy, ¿eh? Así que, bueno, pues, vamos a ponernos las pilas para ver cómo nos cuidamos, ¿no? Y también con el corazón podemos incluso intuir, y hay muchas personas que me han platicado, ¿no? En sus procesos de acompañamiento, que sus seres queridos se despidieron sin tener, digamos, ninguna enfermedad, solo porque pues, sintieron que ya no iban a regresar, ¿no? Se llegaron y se despidieron cabalmente, ¿no? Y bueno, pues, pues, ¿de qué nos habla eso? Bueno, de que hay algo que sabemos. No sabemos cómo sabemos, pero sabemos, ¿no? Ok, por acá tenemos algunos mensajes. Dice Irene, me ha tocado notar que algunas personas, por no querer llorar o estar tristes, interrumpen su proceso y paradójicamente alargan la tristeza y necesidad de llorar. Pues sí, esto es muy obvio. Vamos a leer aquí otro. Dice Yasmín es también de Tuxtla, dice, qué interesante metáfora sobre lo del atardecer, porque no todos los atardeceres son iguales y es como el duelo. Cada persona vive su duelo de manera diferente, pero hay que permitirnos vivirlo. Pues eso también es muy valioso, sobre todo viniendo de una chica tan joven. Y dice Irene, mañana podremos aprender cómo recorrer la tristeza al natural, sin resistencia al proceso de duelo. Bueno, pues ahí te dejo esas preguntas, Javier. Iniciamos con esta que dice, Irene, me ha tocado notar que algunas personas por no querer llorar o estar tristes interrumpen su proceso y paradójicamente alargan la tristeza y necesidad ¿de qué? De llorar. Sí, es lo que te decía, que el duelo se puede mantener por mucho tiempo y puede adquirir pues los rasgos de lo que se llama el duelo patológico, ¿no? Que ya es, digamos, se dice que la muerte mata, ¿no? Ciertamente, si tú estás conectado con la idea de la muerte, te puedes abandonar. Si muere un ser querido que amabas entrañablemente y tú ya no encuentras, digamos, motivo para estar aquí, te puedes abandonar y te vas con él, ¿no? ¿Cuántas personas no dicen, yo me voy con él cuando están enterrando a su ser querido, verdad? Pues es que la muerte mata, ciertamente. Entonces, también puede enfermar y también nos puede llevar pues, a enfermar a otros seres queridos de la familia, ¿no? Por no, justamente, no ver el duelo como un proceso y por no darnos el permiso de tocar el dolor para que no
se convierta esto en un sufrimiento y en algo que nos lleve a una tragedia todavía más. Así es. Un duelo nos puede llevar a un lugar de reivindicación con la vida y de conexión con esta profundidad de lo que compartía yo la vez pasada, de ver la vida como algo que está muy bien hecho y que no tiene fecha de caducidad, que es algo muy grande, que hay que ver con mucho amor y con mucho respeto, ¿no? Así es. Pues bueno, pues vamos a aprovechar el momento para las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar y nos van a ver después en esta grabación que va a quedar en nuestras redes sociales. Pues si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna, pues algo que se les presente en ese momento y que quieran preguntar, pues hay que aprovechar que tenemos aquí a Javier para que pueda pues orientarnos con esta experiencia que tiene y con este conocimiento en este sector de la tanatología, que pues realmente creo que es una oportunidad para comprender y transitar el proceso de pérdida de una manera, pues digamos, terapéutica, digamos, consciente. Fíjate que me quedó resonando en la mente el hecho de que cuando te preguntaron de esto de cómo vivir el duelo si no te lo han permitido, hablabas de una carta y yo decía, bueno, entonces quiere decir, porque además ahorita sigo debatiéndome en mi mente con esto, que de manera racional, a través de estas herramientas, yo puedo ayudar a que se transforme, a que se drene, a que se sane un proceso que es totalmente inconsciente, pienso yo, que es el dolor, el aferrarse, bueno, no aferrarse, el sentir ese dolor que puede ser desgarrador. O sea, yo a veces utilizo como una herramienta terapéutica cuando una persona dice, es que no puedo detener mis pensamientos. Y yo le digo, a ver, te voy a decir algo que te va a sonar muy duro, pero imagina que a tu hijo, que a tu mamá, a alguien que amas, le está pasando algo malo y dice, no, 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 no puedo. Ah, ¿verdad? Entonces sí puedes controlar a tu mente. Entonces, date cuenta cómo cuando tú imaginas que algo le puede suceder, algo negativo, malo, doloroso, a alguien que amas, tú lo bloqueas. Pero cómo si permites que tu mente siga a veces dando vueltas y vueltas y sientes que no lo puedes detener. Bueno, lo que quiero decir con esto es de que a partir de una herramienta racional, que es este comprender, pues podemos hacer que transforme, ¿no? Que se dé un cambio dentro de algo que puede ser inconsciente. Sí, mira, yo a mis pacientes les digo, a mis consultantes más que pacientes, ¿no? Que tengo unos lentes que de alguna manera tienen ciertas propiedades distintas. Son lentes que ven a las personas en 4 dimensiones, ¿no? La dimensión del cuerpo físico, o sea, yo veo su cuerpo físico. Pero también veo, pues, lo que hay en su corazón y también veo, pues, lo que están creyendo y pensando acerca de la vida, ¿no? Y también, bueno, pues veo a un ser espiritual, un alma que está ahí, pues, consultándome y que tiene, pues, un desafío o una serie de interrogantes sobre su evolución y que vamos construyendo juntos en la sesión, ¿no? Con esta ayuda de esta conexión espiritual que yo compartí la vez pasada, que hago, pues vamos juntos descubriendo esos nuevos aprendizajes. O sea, es información que nunca van a encontrar en Google, por ejemplo, ¿no? O sea, es información que está, pues, podemos ir en los registros cósmicos, ¿no? En los campos akáshicos, en fin, que es algo que está en esa sabiduría universal, ¿no? De alguna manera, pues, la conexión con el espíritu nos permite accesar a esas dimensiones, ¿no? Pregunta Irene, ¿qué es lo que vamos a poder aprender mañana, ¿no? Por supuesto que vamos a tener una experiencia, va a ser un experimento sumamente interesante en donde vamos a compartir algunas de estas vivencias que a mí me permiten facilitar que cada quien descubra sus propias verdades en relación a lo que quieren saber. Las preguntas que cada quien traiga, pues las vamos a poner aquí sobre la mesa y vamos a conexión con nuestro cuerpo
más sutil, con nuestra alma, nos puede ayudar a descubrir, ¿no? Así que sí, Irene, si tú tienes alguna pregunta específica, el día de mañana podemos hacer una facilitación que nos permita entrar a las respuestas. Cada quien tiene las mejores preguntas traer para mañana y también encontrará las mejores respuestas, ¿no? Y juntos vamos a ir pues avanzando en esta construcción de lo que es el conocimiento biotanatológico, que sí, pues lo dije la vez pasada, no es algo que yo, digamos, inventé de la nada, ¿no? No me considero como el autor de este término, sino más bien como alguien que se ha encargado de compilar y sistematizar un poco esta información, pero que viene pues del conocimiento que trae cada una de las personas que me ha venido consultando. Ahí tenemos otra pregunta. Javier dice, cuando la muerte de un familiar nos causa enfado, ¿qué pasa con el duelo? Bueno, como bien señalaste tú al principio, ese enfado, ese enojo, pues de entrada ya es una de las fases del duelo, ¿no? Entonces, más bien lo que habría que preguntarse es cómo me hago cargo de este enfado, de este enojo durante mi proceso del duelo. Creo que esa sería la pregunta que a mí me parece que le da más coherencia, ¿no? a lo que hemos venido platicando, ¿no? Así es, pues muy bien, muy interesante. Y bueno, solamente para recordarle a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, que el día de mañana tenemos una conferencia magistral que se denomina La danza entre Eros y Thanatos. Y precisamente ahí, Javier, querría que nos dieras una muy breve explicación, porque algunas personas me decían, bueno, pero ¿y eso qué es? ¿Qué significa, no? Veían el tema danza entre Eros y Thanatos y luego veían una reflexión sobre la conmemoración del Día de Muertos en México y decían, bueno, pero ¿de qué se va a tratar? ¿Se habla del Día de Muertos? ¿O qué es eso de la danza entre Eros y Thanatos? ¿Y qué tiene que ver un tanatólogo ahí? Entonces, ¿qué puede esperar una persona que nos está escuchando hoy, que hemos clarificado un poco más esta cuestión de la pérdida y del duelo? ¿Qué puede encontrar el día de mañana en esta conferencia que nos vas a dar, Javier? Sí, mira, en este transitar hacia pues, este camino de la biotanatología, yo he descubierto que en cada momento de nuestra vida tenemos estas dos experiencias, que es el dolor y el placer. Están sucediendo esos impulsos de manera simultánea. Y yo decía, bueno, el ejemplo es un partido de fútbol, ¿no? Tú ves en una final como en esta parte festiva, disfrutando, gozando, sintiendo pues todo ese placer que les ha dado, pero la otra cara de la moneda aparece también de manera inmediata, ¿no? Hay son los que han perdido el partido, ¿no? Entonces, podemos ver que cada una de las experiencias de nuestra vida, ¿no? Tiene estos dos componentes, tiene el placer y el dolor, y cómo se da esta relación entre ambas, me ha ayudado a entender justamente algo que sucede durante el Día de Muertos en México, ¿no? Que es justamente también esta danza que se da entre lo que es, pues, toda esta ceremonia, ese dolor, esos seres queridos a los que esperamos y que creemos que nos visitan, y también se da cuando pues, sentimos pues, como hay un alivio en nuestro corazón al sentir que la vida va más allá de la muerte. Y por eso, pues, esa creencia de que vienen a visitarnos, pues, nos conecta con una presencia viva que trasciende la muerte, ¿no? Entonces, cuando tú te atreves a tocar tu dolor, casi de manera automática, aparece el placer y el gozo por la vida, ¿no? Es atreverte a hacer algo que te ha causado mucho miedo, como la muerte, por ejemplo, y atreverte a mirarla a los ojos y agarrar ese toro por los cuernos,
te pone en un lugar pues donde te dignificas y encuentras fuerza para seguir adelante y tener una vida más plena. Entonces, esa es un poco la propuesta del taller, de la conferencia taller de mañana, ¿no? Que podamos ver esas relaciones que se dan a cada instante entre estas dos diosas, ¿no? Yo le llamo Eros y Tánatos como dos diosas con las que tenemos una danza que podemos elegir a quién le prestamos más atención, ¿no? Y a veces le prestamos más atención a otras y nos va a estar reclamando, ¿no? A veces queremos estar mucho en el placer y obviamente Tánatos dice, no, pues yo te aterrizo, mira, ¿no? Y sucede, Sí, ¿no? Y a veces sí, queremos así es. Tánatos y Eros te está diciendo, oye, pues, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿por qué no me haces caso? Acá Y te aliviano también. pues Acá está te allí. alivio también. ¿Perdón? Acá te alivio, dice también Sí, Eros, ¿no? Que es el placer. Pues sí, claro. así es esta dualidad que pareciera que están en posiciones opuestas, pero que si lo observamos están a veces muy cercanas el placer y el ¿qué sería la muerte? El placer y la muerte o están muy cercanas. Así que, de hecho, hay una expresión del orgasmo en francés que es le petit mort, ¿no? O la muerte pequeña, que ante una magnificencia de placer se tiene también una pequeña muerte. Es algo profundo. Y aquí tenemos a Taipa Mualca que dice que claro que hay que llorar si se necesita porque también las lágrimas liberan. Claro, sí, es un proceso que inclusive hay estudios que dicen que las lágrimas cuando emergen por un tipo de emoción tienen una composición diferente, tienen una cantidad de antibióticos, de sustancias que tienen una función diferente dependiendo de la emocionalidad que la esté generando. Las lágrimas de coraje, las lágrimas de rencor, de resentimiento o de mucho sufrimiento tienen una composición diferente y eso, si bien no alcanzo a comprenderlo, me sorprende por la grandeza que tiene el cuerpo para poder hacer esta transformación o esta funcionalidad que pues de bien a bien no sé por qué, pero cuando lo leí me sorprendió. Así que todas las personas que nos están escuchando pueden dejar inclusive su pregunta ahorita si están atentas, si no han podido preguntar, que seguramente la vamos a leer y se las haremos llegar a Javier para que nos las vaya respondiendo y hacerles la cordial invitación, Javier, a que el día de mañana, viernes, en punto de las 6 de la tarde, puedan darse esta oportunidad de conocer esa danza entre Eros y Tánatos, conocer estas herramientas que sirven para gestionar nuestra pérdida, nuestro duelo y para identificar también que a lo mejor hemos estado viviendo un duelo desde hace muchos años o casi de toda nuestra vida y que no hemos sido conscientes de ellos o que nos quedamos atorados en un proceso y tal vez ahora podemos identificar que por eso vivo enojado, porque a lo mejor ese enojo me está permitiendo que yo sea funcional, aunque esté yo enojado, y no entrar en un proceso depresivo que pudiera detener mi vida. Así que, pues, a menos que quieras comentar algo más, pues me gustaría que dieras un pequeño cierre y no sin antes recordarles nuevamente que los esperamos el día de mañana para que puedan ustedes aprender más, conocer más sobre este proceso que si bien no nos gusta, que si bien no es taquillero, digamos, porque nos acerca a esta parte de dolor, pero creo que es muy valioso que podamos saber que hay herramientas y que puedan ayudar a las personas que así lo requieran a transitar este proceso. Así que, Javier, te dejo el micrófono para que hagamos un pequeño cierre. Sí, pues miren, quiero agradecer esta oportunidad que me da el instituto de poder compartir esta nota que me ha tocado ejecutar en la Sinfonía de la Vida. Y también, bueno, agradecer la presencia aquí de Bianca que vino a escuchar la plática y que seguramente también contaremos con su presencia mañana y contaremos también con algo que ella tiene como un gran don
y que es una gran sorpresa, ¿no? Quiero que quede para mañana, pero que están muy entusiasmados los dos de poder venir aquí a poner pues nuestro trabajo al servicio de la comunidad, con la mejor de las intenciones de seguir construyendo pues este conocimiento y honrar la vida como un gran regalo que tenemos. Muy bien, pues sí, vamos a ver si hay más comentarios. Dice, no, ya están. Bueno, parece que ya no hay más comentarios. Seguramente por ahí van a surgir más comentarios y se los vamos a hacer llegar a Javier para que nos pueda instruir un poco más con esta información. Y para todas las personas que van a ver esto de manera diferida, pues los esperamos y quiero recordarles que vamos a tener esta colaboración, así que el instituto se pone a sus órdenes también con este servicio de apoyo para la comunidad, como tú lo bien dices, y la idea es que podamos también construir poco a poco, en lo posible, un grupo de apoyo a las personas que puedan tener esta necesidad de entender, comprender, transitar y transformar el proceso de muerte en un proceso de vida, de un bien vivir, como tú lo mencionaste hace unos momentos. Así que, pues muchas gracias, Javier, te agradecemos profundamente a nombre del instituto, a nombre de nuestra comunidad, esta información que nos has compartido. Así que muchas gracias, Javier, y los esperamos el día de mañana. Los esperamos en punto de las 6. Aparta tu lugar. Si quieres venir presencial, también va a ser presencial. Y si no, si te encuentras fuera de San Cristóbal, en Chiapas, en otro estado, inclusive fuera de México, vamos a tener también esta transmisión de manera virtual para que puedas enterarte de los beneficios que tiene para este proceso, que puede ser doloroso, pero que también puede ser formativo. Muchas gracias. No sé si quieras comentar algo más, Javier. Solo agradecer. Un saludo, Irene, por allá. Estamos aquí pues en contacto entonces y listos para mañana. Okay. Muy bien. Pues muchas gracias. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves para compartir nuestro programa. Muchas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Bye.